¿Qué influencia tienen las cuestiones religiosas en la política de los estados? Marta García Alonso es profesora de filosofía en la UNED y una especialista en estas cuestiones a las que ha dedicado distintos trabajos de investigación. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablar sobre ellos con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros a la profesora Marta García Alonso, que tenemos la satisfacción de, ya lo saben nuestros alumnos, que ya es ahora profesora titular de esta casa, después de un largo y fecundo periodo de investigación, licenciada brillante, brillantísima de la Universidad de Distancia, de la carrera de Filosofía, becaria de investigación, ha tenido estancias en distintos lugares de cara a su tesis doctoral y a sus becas postdoctorales, verdaderamente una auténtica investigadora, realmente en el campo que vamos a tratar hoy. ¿Y cuál es ese campo? Pues bueno, pues aquí es donde viene la primera pregunta que queríamos hacer a Marta, Marta, que será pues ya profesora del Departamento de Filosofía Moral, de Filosofía Política, especializada en cuestiones de la relación Estado con las iglesias, que ha estudiado también una cosa curiosísima porque no lo hace casi nadie, pero todavía menos siendo mujer, la carrera de Derecho Canónico. ¿Por qué tuviste como interés, como objeto de investigación, pues muy desde el principio esta relación entre el Estado y las iglesias, el Estado y la religión, hasta llegar a considerar que para poder tener un poco suelo firme a la hora de poder posicionarte, era imprescindible estudiar el problema del protestantismo, de la reforma protestante, de la relación que tenía con el proyecto ilustrado, de las distintas grandes figuras del mundo de la reforma, sea Calvino, sea Lutero? ¿Por qué te lanzaste por ahí? Hola, buenos días a todos y gracias, Antonio, por haberme invitado y bueno, pues esa presentación que no merezco tampoco, ¿Por qué la cuestión de la iglesia, de la política y la religión, ¿no? En primer lugar, y luego el protestantismo, si quieres, porque así te explico un poco por qué realmente me interesó el derecho canónico. Pues la verdad es que las cuestiones religiosas, como fenomenología de la religión o como sentimiento religioso, todos estos debates que generalmente se tienen en lo que hoy se conoce como filosofía de la religión en España, no era algo que realmente me resultara especialmente atractivo. Lo que me gustó desde el principio, y eso es una cuestión de gustos que tampoco voy a recoger como si fuera biográfica, porque no tiene ninguna razón. Yo creo que la razón de gustos aquí, ¿vale?, es una cuestión completamente personal y subjetiva. Me interesaba fundamentalmente la Iglesia y la política porque me interesan las cuestiones de la autoridad. Quiero decir, me interesa realmente la religión, cómo se vehicula de modo institucional. Al decir de modo institucional, quiero decir cuáles son realmente las articulaciones jurídico-políticas que tienen las religiones, las confesiones hoy día, ¿no? Y la razón fundamentalmente de por qué me dediqué al protestantismo es porque es una de las claves para entender realmente la ruptura, el origen de la modernidad, el comienzo de la Ilustración, o sea, cómo realmente en el siglo XVI, se da un modelo absolutamente distinto entre las instituciones del derecho canónico, las instituciones eclesiales y la institución política, el Estado, ¿no? Y es a través precisamente de esta ruptura como puedes entender muchas de las cosas que hoy día se suelen comentar como secularizaciones, como multiculturalismos, como una de las cosas que me animó, diría, a estudiar la cuestión del calvinismo fue un trabajo que hice sobre Max Weber cuando estaba haciendo la carrera en filosofía aquí en la UNED. Y bueno, me parecía realmente curioso ver cómo prácticamente se atribuía todas las bondades de la modernidad a una confesión concreta, ¿no?, al protestantismo. Es verdad que muchos mezclan completamente protestantismo, les da igual Lutero, Calvino, da un poco lo mismo, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, trabajé sobre Calvino para ver qué había de verdad en aquella idea de vincular la libertad, por ejemplo, de conciencia o la libertad política a ideas muy concretas de los reformadores, ¿no? Bueno, que de alguna forma te lleva incluso a proyecto de investigación que presentabas en la plaza, volvías otra vez un poco sobre este asunto, ¿no? Es decir, ¿en qué medida recogías este texto tan bonito, verdaderamente bonito, de cuando en 1804 el Instituto Nacional de Francia propone un premio al ensayo histórico que responda a la siguiente cuestión: ¿cuál ha sido la influencia de la reforma de Lutero en la política de los Estados europeos y en la Ilustración? Entonces, de alguna forma es una cosa que te ha llevado hasta aquí, porque sí que es curioso cuando dices esto,
Sí, que a mí me impresionaba eso mucho, ¿no? Que no es solo el alejamiento, por eso tiene tanto interés tu perspectiva, una perspectiva realmente, pues yo creo que original dentro del pensamiento político español, porque no es solo que tú estuvieras alejada o te interesara menos o no te llamara la atención lo que habéis venido a denominar la filosofía de la religión como algo más vinculado a una cierta fenomenología del hecho religioso. No es solo eso. Es que también es verdad que durante mucho tiempo se ha entendido por teología política algo más vinculado pues a lo que en los años 60 hace Metz en Alemania, a lo que está vinculado de alguna manera a lo que en América Latina es la teología de la liberación, es decir, una visión más de un cristianismo más ético-profético, más mesiánico, etcétera, en el sentido de más de resistencia al mundo burgués. Hombre, hay otros que recordaban más en el pensamiento español, pues la teología política más vinculada al influjo que tuvo Carl Schmitt, que fue muy grande en los años 30, y en España, a partir de los 40, pues en Javier Conde y en algunos de los grandes teóricos del Estado, a partir del triunfo del fascismo en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero en tu caso lo llevas atrás, y al llevarlo atrás, esta es la primera cuestión. Vamos a ver, tú dices, esa cosa que se viene a plantear como en positivo, la reforma frente a la otra cara, casi incluso de la leyenda negra, vinculada a la contrarreforma o al modelo por antonomasia donde triunfa Trento, que sería España, ¿no? Bueno, pero había un elemento que eso sí que me interesa para que logres diferenciar para nuestros oyentes entre Lutero y Calvino, ¿no? Vamos a ver, es verdad que la idea de una libertad de creencia, la idea de una lectura directa del texto bíblico, la idea de una cierta relativización de la autoridad papal, pues fue un elemento como muy decisivo, ¿no? Entonces siempre se ha interpretado de alguna manera en qué medida para la libertad política posterior la libertad de creencia fue el elemento previo, el elemento decisivo, el elemento fundante. Y ahí, evidentemente, la posición de Calvino es muy distinta. Entonces, ¿qué nos puedes decir para iluminar todo este tema? Pues que me acabas de poner como 20 preguntas la misma cosa. A ver, es verdad que yo aquí tengo, y lo digo claramente para que la gente que me esté oyendo, cuando se hacen este tipo de preguntas en términos generales es más fácil contestar a cuando se supone que somos, entre comillas, especialistas. Porque vemos tal cantidad de matices que al final es muy difícil realmente hacerse entender, ¿eh? Es decir, yo aviso, ¿vale? Para lo que voy a decir a continuación. En primer lugar, para responder por qué me interesaba en el proyecto de investigación plantear esta dicotomía entre reforma y catolicismo como contrarreforma. No me interesa nada la historia de las ideas planteadas en blancos y negros, malos y buenos. Me parece absurda, ¿vale? Es decir, es un planteamiento personal, me parece absurda. Creo que esta idea que se tiene de tradiciones puras es absolutamente falsa. Quiero decir, las tradiciones yo creo que no son tan, y las ideas, por no decir tradiciones, las ideas no son tan racistas, sexistas, si quieres, como lo somos nosotros. Es decir, las ideas se mezclan constantemente. Hay una influencia constante de ideas en las lecturas que tienen tanto los protestantes como los católicos. En muchos casos son comunes, se leen constantemente y es de esas contraposiciones de donde surgen realmente cosas interesantes, ¿vale? Es decir, eso es la primera parte. La segunda, no solamente surgen cosas interesantes de lo que se supone que son las tradiciones en el sentido ortodoxo, sino que lo que me interesó después, por el proyecto de investigación, es ver de qué manera esa ortodoxia yo empecé trabajando efectivamente a Calvino, ahora diré por qué, y el libre examen, porque me interesa la heterodoxia dentro de las propias tradiciones. Me explico. Ahora mismo estoy investigando a Pierre Bayle, que es un calvinista. Se supone que es un calvinista, siglo XVII, está en Holanda, refugiado, hugonote, francés, un siglo y medio después de Calvino, bien. Y de repente ves que plantea ideas absolutamente importantísimas para nuestra tradición actual política, como es la tolerancia política, ¿vale? La tolerancia política, si quieres luego te digo en qué consiste. Y generalmente cuando se estudia Bayle, tiene siempre entre los investigadores, hay como tres opciones, ¿vale? O Bayle es un calvinista y realmente estas ideas surgen de su propia tradición calvinista, con lo cual al final de decir eso terminas diciendo que prácticamente estaba en el origen Calvino, para decir o para mantener muchas de las ideas de este autor. O bien estás diciendo que viene de fuera. Cuando viene de fuera, ¿viene de dónde? Es
Y ahí está la mezcla, ¿no? Viene de los escépticos, es que realmente se convierte en un ateo y al convertirse en un ateo realmente espinosista, de alguna manera va a contradecir todo lo que la tradición religiosa, da igual que sea católica, que sea calvinista, mantiene hasta ese momento. Cuando digo esto es para que veas realmente la mezcla que realmente se da en el siglo XVII, cara a la Ilustración, cara a lo que nosotros entendemos modernidad e Ilustración, ¿no? ¿Qué se suele hacer? Lo que se suele hacer es decir, bueno, nosotros cogemos a Lutero o cogemos a Calvino, vemos realmente cuáles son sus ideas centrales, de repente damos un salto al XVII y decimos, ¿ves? Y aquí están también. ¿Cómo que están también? Es decir, Calvino de repente se interpreta que dice, como Lutero, como desde el protestantismo se niega la autoridad papal en la interpretación de la escritura, en la interpretación de los textos, decimos que Calvino y Lutero defienden la interpretación libre de la Biblia. Como defienden la interpretación libre de la Biblia, decimos que poco a poco esa idea, que es que cada uno coja su Biblia y lea en la Biblia lo que buenamente puede, decimos que eso va a llevar a la libertad de conciencia. Y a continuación decimos que como esa libertad de conciencia realmente te deja elegir entre creencias, tienes una subjetividad particular que interpreta tus propias obligaciones con Dios y con la religión, decimos, bueno, pues eso abre las puertas a la libertad política. Sinceramente yo no veo cómo. Quiero decir, desde mi punto de vista son saltos constantes. Y me explico. Para solo hablar de una parte. Cuando se habla de libre examen, el libre examen es un concepto, es una idea del siglo XIX, que se lleva hacia atrás. Se lleva hacia atrás y se dice, como es el siglo XIX y es protestante, tiene que estar en los orígenes, tiene que estar en Lutero y Calvino. Lutero y Calvino nunca defendieron un libre examen. Lutero y Calvino defendían el examen de la escritura sin mediación papal, pero no el examen de la escritura sin hermenéutica. Decían que realmente la Biblia prácticamente se interpreta a sí misma, quiero decir, está clara, es evidente y clara, ¿vale? Lo que realmente permiten es la interpretación de los concilios, la interpretación de la tradición. Ahí todo el mundo debería poder opinar. Pero claro, ¿quién es todo el mundo? Es que nunca hablamos en términos de contexto. El todo el mundo del siglo XVI son los 4 teólogos que pueden leer la Biblia, no hay Biblias. O sea, parece que pensamos en nuestros términos, como si realmente fueras a la biblioteca o fueras a una, ¿no? De repente te encuentras con una Biblia que tú puedes leer en tu casa. Si no había Biblias, había 4 Biblias. Y las Biblias que habían carísimas. Con lo cual, lo que se está diciendo no es que tú puedas leer en tu casa una Biblia que además no tienes. Es que lo que están diciendo es que el teólogo, en este caso Calvino, Lutero, tiene una hermenéutica que te va a permitir entender la Biblia de un modo diferente a lo que hacen los católicos. Y es a eso la que apelan. Por eso están constantemente diciendo que hay que ir en los sermones. Pero no los sermones, no solamente tú, tu hijo, tu mujer. Es que tiene que ir también los dirigentes políticos para entender realmente qué es lo que Dios le está diciendo para ordenar el mundo. Todo esto para decir, cuando hablamos de los conceptos, sin ligarlos a un contexto, sin ligarlos realmente a lo que se está diciendo en la propia doctrina en ese momento, bueno, podemos decir cualquier cosa. Sí, efectivamente. Podemos decir que realmente se leía, pero se hacía, se interpretaba. Pero justamente tal como has ido poniendo los pasos, que efectivamente son pasos que diríamos han quedado como pasos muy canónicos. Interpretación libre, libertad de conciencia, papel de la subjetividad, libertad política. Bueno, ¿qué autor sería el que podría defender esto más a lo largo de la modernidad? Pues hombre, hay uno claramente que defendería en gran parte esto, que sería Locke. Locke defendería en gran parte esto. Defendería que el Estado no debe ser el que imponga un determinado tipo de interpretación, que aunque haya una iglesia oficial, que bueno, pues a partir de un determinado momento es cuando ellos rompen con Roma, pero sí que efectivamente la libertad de conciencia parece como un logro, y el Estado es un Estado que no debe interferir, no debe ir más allá. Frente a la interpretación posterior, que ahí sí que sería muy interesante para tu trabajo, en qué medida la Reforma protestante es el inicio de la Ilustración o no, o la Ilustración ya marca otro tipo de criterio distinto de secularización donde va dejando atrás la religión. ¿Pero Locke serviría para el esquema que tú estás planteando o no? Yo creo que es una interpretación muy del siglo XX la que yo estoy planteando. Yo creo que es una interpretación, y del XIX, yo creo que es una interpretación posterior a las revoluciones. Sí, claro. No es Locke. Y de hecho, yo no soy especialista en Locke, con lo cual lo que voy a decir que se coja con... en fin, yo creo que es más
la idea de esa libertad de conciencia que estás defendiendo o que ligas a esto que yo estoy contando, que tiene más que ver con el siglo XIX-XX, se parece más a la de Bayle, Pierre Bayle. ¿Por qué digo esto? Pues por una razón fundamentalmente, porque decir que el Estado tiene que respetar las creencias de cada cual al margen de la confesión religiosa, incluso al margen de que sea o deje de ser creyente, es decir, incluso a defensa de los propios ateos, no es Locke, es Pierre Bayle. Locke está diciéndote generalmente que no puedes respetar la libertad de conciencia de los católicos ni la libertad de conciencia de los ateos, porque los ateos, es decir, si tú respetas, realmente, si tú estás defendiendo de alguna manera que el ateo tiene libertad para creer o dejar de creer, hay una de las partes en Locke que no funcionaría jamás, que es el contrato. ¿Cómo te fías de alguien que realmente no tiene, según él, las bases fundamentales para establecer un contrato? Que es un contrato moral y es un contrato político. La teoría del contrato parte fundamentalmente de esos mimbres. Ya, pero vamos a ver, yo creo que está muy bien visto que es posterior, según cómo fueron la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, se releen los clásicos previos para intentar buscar una genealogía. No es tanto que el autor desde el principio tuviera esa idea, pero sí que parece claro en eso que los tres modelos, por lo menos el modelo norteamericano, juega un papel esencial, la libertad religiosa como uno de los elementos decisivos para poder constituir, como decía Tocqueville, la propia democracia norteamericana. En el modelo de la Ilustración francesa, hombre, de alguna forma, ahora nos explicarás tú cómo lo ves, pero el Estado tiene que jugar el papel esencial de constructor de la nación y por tanto se hace cargo de alguna forma del proyecto de Ilustración para crear ciudadanía, pero en el modelo británico siempre ha tenido como preservar más zonas intermedias, zonas de especificidad, que es donde probablemente por ello recogen esta parte de Locke. ¿Cómo lo verías? De cara, porque esto es interesante para la discusión que tenemos que tener después sobre el multiculturalismo, el reconocimiento. No me atrevo a decirlo. Y te digo por qué no me atrevo a decirlo. Y vuelvo a decir que en este punto, si quieres, con ejemplos más contemporáneos, como sí que trabajé un poquito la parte de Francia, etcétera, pues podemos hablar un poco de ello, ¿no? Parte contemporánea quiere decir qué pasa ahora con el burka en Francia o por qué se discuten determinadas cosas. Pero en la cuestión histórica, sí, yo lo digo para justificar también que no te voy a dar una respuesta. ¿Por qué razón? Porque es parte del proyecto de investigación. Quiero decir, si yo insisto constantemente en que las ideas se están malinterpretando porque se carece de un estudio del contexto, claro, no puedo saltar yo ahora mismo y decirte, no puedo, de ninguna manera voy a hacerlo. Sí que te puedo decir que hay alternativas, por ejemplo, Jonathan Israel tiene una alternativa muy interesante para explicar una ilustración diferente. ¿Sabes que una de las cosas que se están peleando desde hace mucho tiempo los historiadores es si realmente hay una sola ilustración o hay varias ilustraciones, ¿no? Es lo que yo decía con la cuestión de la modernidad, ¿no? Si la modernidad al principio de los tiempos, cuando empezábamos a hablar de este tipo de cosas, tenía un origen fundamentalmente protestante, después empezó a investigar y dice, no, también los católicos influyen, hay una modernidad diferente, ahí está la modernidad inglesa, está la modernidad francesa, al final hay mucha modernidad y muchas ilustraciones. Y de repente aparece ahora otro señor, Jonathan Israel, que dice, bueno, aunque haya muchas ilustraciones de este tipo, particulares, también podemos establecer una especie de línea general que las divida en dos grandes bloques. Y los dos grandes bloques son la ilustración moderada y la radical. ¿Y en qué distingue la moderada radical? Lo que acabas de decir tú, efectivamente. La moderada sería más ligada a Locke, Voltaire, toda esta tradición, la inglesa, la americana, que entienden que de alguna manera tú puedes hacer componendas con la religión. Por decirlo de un modo grueso, puedes hacer componendas. ¿Qué quiere decir puedes hacer componendas? Pues que cuando criticas, puedes criticar la religión, pero hasta un punto. La libertad de conciencia efectivamente no se da, como te acabo de decir, con Locke a los ateos, ¿no? Cuando criticas todo este tipo de cuestiones suelen ser antieclesiales, anticatólicas, pero mantienes de alguna manera el uso, la utilidad, incluso en el sentido libertino de la religión, ¿no? Muy poquito, porque sí que son verdaderamente, sobre todo en el ámbito francés, son antieclesiales. Pero este autor viene a decir, los verdaderos ilustrados, o los ilustrados de esta ilustración radical que él reivindica de Spinoza hacia acá, los spinosistas, y toda la versión de los materialistas franceses, mete a Pierre Bayle en el asunto. Bueno, toda esta tradición dice algo más. Es decir, no solo es criticar la religión como superstición y las confesiones, sino que va a ir contra el núcleo duro precisamente del poder. Porque para ellos está perfectamente ligado. Entonces no solamente es al Voltaire écraser l'enfant, sino que hay que ir a por el núcleo de la legitimación de poder. Y entonces interpreta que es esta ilustración radical la verdadera ilustración que nosotros tenemos que recuperar. ¿Ves? Pero claro,
los que se dedican a las ilustraciones de cada sitio y que vamos con el pequeño detalle, decir cada autor, es muy interesante, pero... Y lo que no es el protestantismo, la otra tradición. Precisamente aquí tuvimos el año pasado a Fernando Álvarez Uría, que tiene un libro sobre el tema de la otra modernidad, la otra vía de la modernidad, la que no es protestante, y él estudia mucho la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, y todos los debates que hubo sobre si son humanos o no son humanos, los debates sobre Bartolomé de las Casas y tal, pero eso ya no nos vamos a meter por ahí. Pero sí quiero que nos digas algo sobre esto que aparece, en qué medida... cuando dices tú cómo se construye lo que se ha venido a denominar la leyenda negra, citas ahí lo de Josep Pérez, citas lo de Eliot, en relación al modelo español. Es decir, de alguna forma es verdad que, bueno, pues a partir de lo que, pues no sé, puede que la experiencia de que fue Carlos I de España y V de Alemania, la experiencia de Felipe II, bueno, pues toda la tensión que hay con el mundo protestante, toda la experiencia de lo que es la conquista de América, etcétera, bueno, pues hay toda una experiencia de lo que es el uso de la religión por parte del mundo, de la alianza entre el trono y el altar en España, y se aplica todo ese tipo de leyenda negra. ¿Cómo nace? ¿En qué medida es una leyenda? Sí, pero tú lo has trabajado un poco, hombre, alguna afirmación puedes dar. No, yo lo que trabajo es, para mí es un ejemplo, y es que va a publicarse ahora en breve en Tecnos un libro precisamente sobre la cuestión de la leyenda negra con especialistas. Yo lo que tomaba la leyenda negra era como excusa para hablar de lo que yo entiendo como leyenda dorada del protestantismo. Eso, muy Más bien sí. Es un poco eso, quiero decir, pero por lo que te decía al principio, porque... Yo creo, por eso era el ejemplo que ponía al principio, y esto es una cosa que la tengo sin investigar, es lo que me gustaría hacer a partir de ahora, ¿no? Yo creo que es una tesis completamente alemana y sobre todo lo que conocemos en los últimos tiempos no se sabe, normalmente se dice, bueno, a partir de Hegel, ¿no? Yo no voy a decir eso porque cada vez que se dice a partir de uno siempre aparece otro anterior, con lo cual vamos a dejarlo ahí. Pero sí que hay una especie de, precisamente en esta idea que te estaba diciendo de ilustración, por esto el autor que citaba en el proyecto de investigación y el premio que citas de la Academia Francesa, ¿no? Cuando de repente la ilustración se radicaliza demasiado para ellos, quiere decir que se vuelve prácticamente, pues eso, laica, atea, a continuación hay gente pues, que efectivamente no le interesa esa lectura, no le interesa esa tradición. No, explicas muy bien, y como no le interesa esa tradición, efectivamente, va a llegar Napoleón, a ver cómo hacemos con esto. Entonces, a ver qué hacemos con esto, sí. Hay toda una versión que es propiamente, insisto, yo creo que es propiamente la alemana, la que se divulga fundamentalmente, que es la que articula perfectamente esa idea entre religión y racionalidad. Y eso es lo que les sirve. Como y esa es la reforma ilustración protestante como preludio de la reforma ilustración. protestante como preludio. Entonces, yo sinceramente leía un libro fabuloso de Ginzo, que hizo un libro precisamente, no recuerdo si era el protestantismo y la modernidad, lo cito ahí. Ginzo, sí. Fabuloso. Problema. Que le hacía una reseña para decirlo. El libro es fantástico porque te dice precisamente cómo tratan estos filósofos la figura de Lutero. Pero yo no trabajo en esos términos, trabajo en términos del historiador de las ideas. Realmente, eso es Lutero. O sea, un Lutero que se pasó realmente la vida criticando la racionalidad, hablando de la prostituta de la razón, diciendo que la teología era absurda, que la filosofía no servía para nada, y de repente hacemos de Lutero prácticamente como el origen de la filosofía, el reivindicador de la racionalidad moderna. Entonces, me parece un poco, sinceramente... Es un cachondeo, a mí me parece un cachondeo. Pero esa es la leyenda blanda, pero la otra, la oscura, la negra, viene de ahí. Pero ¿qué tiene de verdad o qué no tiene de verdad? Lo digo porque es muy importante de cara al debate que te quiero plantear en el próximo programa, que es el debate del tipo de modelo de la laicidad y laicismo que hay en Francia, que hay en España, que tú también has estudiado y has vivido. ¿Por qué? Yo te decía al principio... Vamos a ver. ¿Por qué te lo digo? Para que lo vayas pensando, tiene su importancia. Es lo siguiente, vamos a ver. La idea... que es un debate que llega hasta las Cortes Republicanas, con el debate con Fernando de los Ríos, ¿no? Que había estudiado mucho Iglesia y Estado en la España del siglo XVI. Todo ese papel lo estudió mucho, ¿no? Cómo se va construyendo el tipo de Estado en España, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que ahí hay una visión que triunfa en España, vamos a llamar así más esquemáticamente, la visión Menéndez-pelayista, la visión que va a recoger Menéndez-Pelayo a finales del XIX, ¿no? Que es la visión de que en el fondo el catolicismo es lo que ha hecho la identidad, es lo que ha hecho la nación española. Y lo ha hecho el catolicismo porque efectivamente es el que ha creado la unidad espiritual y el que, bueno, pues ha tenido, pues a partir de un poco eso que siempre se recuerda, Marta, de la experiencia de Carlos V a Felipe II, líbrate
de divisiones, de reformas religiosas, de pluralidad religiosa. Mira cómo ha acabado nuestra situación en Alemania después de haber intentado ceder, negociar, como has dicho la expresión, componendas con unos y con otros. No he podido controlar la situación se ha ido de las manos. Y bueno, pues a partir de ahí hay toda una idea de la contrarreforma. Bueno, las grandes órdenes religiosas, pues la última grande, que son los jesuitas, nace de España, nace de Ignacio Loyola. En fin, ahí hay todo un mundo donde efectivamente se mira con extraordinario recelo todo lo que signifique la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra después, el hecho cuando tú decías antes de la difusión de la Biblia, pero no tenemos que recordar también la importancia que tuvo la imprenta, la importancia que tuvo las Biblias que comenzaron a publicarse a partir de la experiencia. Si incluso se insiste que la lengua alemana de alguna forma pues comienza a fructificar a partir de ahí. Y entonces ahí hay toda una imagen de en qué medida ese mundo de la contrarreforma fue decisivo para, bueno, pues lo que algunos verían como la decadencia española, como la imposibilidad española de acceder a un tipo de modernidad que de alguna forma entra, si quieres, ya en la crisis más profunda, una vez que fracasa la Revolución de Cádiz, pues a final del 19, a partir de la crisis del 98, y ya desde luego con la generación del 14, que trata de enmendar ese asunto. 2 minutos para decirnos algo de esto antes de terminar el programa de hoy. Pues que es una tesis muy general. Diría que es una tesis interesante, pero que no sé hasta qué punto se sostiene, entre otras cosas porque te vuelvo a decir que mi visión realmente de las tradiciones no es purista. Suárez y Vitoria fueron 2 teólogos que influyeron muchísimo en Grocio. Y Grocio se supone que es una de las claves holandés del derecho, no solamente del derecho internacional, como se dice, sino de las interpretaciones vinculadas a la relación entre Iglesia y Estado, ¿vale? ¿Vinculadas en qué sentido? En poner en crisis la legitimidad religiosa de la política. Pero si tiene estos otros autores como fundamento. Es decir, insisto, los autores se mezclan más de lo que se suele pensar. Calvino se dice constantemente que no tenía interés por la Iglesia católica. Citaba sistemáticamente el decreto de Graciano. El decreto de Graciano es un texto legal importantísimo en el derecho canónico. No citaba las decretales porque son papales, pero el decreto de Graciano sí. Es decir, se dicen cosas y yo creo que las cosas se repiten y llega un momento que se repiten tantas veces pues ya está, que las hacen tópicos, efectivamente. Bueno, pues para evitar esos tópicos agradecemos a Marta haberla tenido aquí con esta pasión juvenil, a pesar de que la edad ya no sea infante, pero ya sigue manteniendo esta intensidad juvenil que nos ha hecho ver con gran claridad el peligro de ver las tradiciones como algo puro y no como algo que está contaminado, está mezclado. Veremos si esa contaminación nos sirve también para entender los problemas del multiculturalismo, del reconocimiento, de la diversidad y de la laicidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.